bien claro lo que necesitamos saber sobre fenomenología, ¿ya? Entonces, primero, señalar que la fenomenología surge como una perspectiva epistemológica en el siglo XX en relación a poder manifestar una fórmula, ¿cierto? Una manera de conocer que sea adecuada a la producción científica de la época, ¿ya? En este momento, lo que predomina en el mundo, ¿cierto? En el campo del conocimiento es el neopositivismo, ¿sí? Sin embargo, desde este caballero, Edmund Husserl, se plantea que el neopositivismo es una comprensión o una corriente insuficiente, ¿ya? Para poder conocer las cosas como son y que además deja fuera la importancia del sujeto que hace ciencia o el sujeto que conoce, ¿ya? Por lo tanto, nos señalará la fenomenología que el neopositivismo entonces es insuficiente, plantea una mirada ingenua de la realidad y una mirada poco crítica, pues acepta las cuestiones tangibles porque sí, ¿ya? Entonces, la idea es que ahora se pueden sumar a este cuestionario, no sé si están ahí, si se pueden ingresar. Sí, profe. Ya. Van a aparecer algunas preguntas y la idea es interactuar con esto. ¿Qué critica la fenomenología al positivismo o a la mirada neopositivista? 1. Una visión poco crítica de la realidad deja fuera al sujeto que conoce, que éste no utiliza el método científico para hacer ciencia, que éste rechaza la metafísica, cuestión central en la fenomenología. Hay aquí una sola respuesta correcta, así que les invito a ir señalando cuál creen ustedes que es la correcta. No sé si alguien contestó, pero la primera era una visión poco crítica de la realidad, ¿ya? Deja fuera al sujeto que conoce. ¿Por qué esta no? Porque la fenomenología no, perdón, el positivismo utiliza como elemento central del conocimiento el método científico, ¿ya? Por lo tanto, no es una crítica que la fenomenología le haga. Que este rechaza la metafísica, cuestión central en la fenomenología, sí rechaza la metafísica, pero tampoco la metafísica es algo importante en la fenomenología, sino que las cosas aparezcan tal y como es, ¿ya? Por otra parte, entonces, la fenomenología viene a mostrar un rechazo a esta visión acrítica, ¿ya? A esta aceptación ingenua de una realidad tangible y quedarnos con lo aparente que nos planteaba el positivismo, ¿ya? Y por el contrario, nos plantea la fenomenología una visión crítica, reflexiva, cuestionadora acerca de nuestras observaciones sobre la realidad, ¿ya? Para ello, plantea la subjetividad trascendental como el límite que va a plantear aquel conocimiento verdadero de aquel conocimiento que no es verdadero, ¿ya? Y esta subjetividad trascendental se alcanza cuando el yo, el sujeto que conoce, ¿cierto?, se despoja de los prejuicios y de aquellos elementos que afectan la observación y es capaz de observar desde esta mirada del yo trascendental, ¿cierto?, el fenómeno tal y como aparece ante la conciencia. El poder captar desde esa manera el fenómeno nos va a hablar de la reducción fenomenológica, pero también nos va a hablar de la subjetividad trascendental como la forma en que tenemos certeza de que ese conocimiento es verdadero. Por otra parte, el carácter intencional de la conciencia nos dice que la conciencia es intencional, ¿ya? Que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tratamos de conocer un fenómeno, nuestro proceso de conciencia está dirigido a conocer eso. Es imposible que tengamos la conciencia vacía o el pensamiento sin nada, ¿ya?
La reducción fenomenológica, entonces, va a ser el producto final del proceso o del método fenomenológico, donde vamos a través de EPOG, vamos a abstenernos, ¿cierto? Y vamos a mirar desde una manera más, ¿cómo se llama? Retirada, ¿cierto? Desde echarnos para atrás para mirar, ¿cierto? Para despojarnos de esos elementos accesorios. Y a partir de ese proceso vamos a poder lograr captar el fenómeno tal y como se presenta la conciencia, tal y como es. A ese fenómeno, ¿cierto? De eliminar lo accesorio, le vamos a denominar reducción fenomenológica, cuando alcanzamos el fenómeno tal y como se presenta. Por lo tanto, se buscará una certeza más allá del dominio de la mera creencia, ¿ya? Quedarnos con lo aparente va a ser insuficiente, tal como en el caso de la entrevista de la mamá con este niño. Si nos quedamos con la conducta observable, parece ser que es insuficiente. Eso vendría siendo desde esta perspectiva una creencia de que lo que ahí se manifiesta es lo verdadero, ¿ya? Por lo tanto, la fenomenología nos incita a ir más allá de eso. Entonces, más preguntas. La idea es que ustedes respondan para ver si van entendiendo bien. Al ser pensante o al sujeto, ¿cierto? Que aplica su conciencia al proceso de conocer, se le llama, alternativa 1, yo trascendental. Alternativa 2, conciencia. Y alternativa 3, EPOG. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ya. La respuesta correcta era el yo trascendental, ¿ya? Por lo tanto, al ser pensante, ¿cierto? Que aplica su conciencia al proceso de conocer, a la persona, al observador, al sujeto, ¿cierto? Que es capaz de despojarse, ¿cierto? De estos elementos personales, de creencias, etcétera, que afectan su conocimiento, se le va a denominar yo trascendental, ¿ya? La conciencia va a ser el proceso, ¿cierto?, a través del cual conoce, ¿sí? Esta intencionalidad de la conciencia, ¿cierto? Este fenómeno en el pensamiento. Y la EPOG va a ser una herramienta o un proceso que adopta este yo trascendental para poder liberarse de esos prejuicios, de poder abstenerse de esas creencias. Otra pregunta. ¿A qué se refiere el concepto intencionalidad de la conciencia? Alternativa 1. La conciencia es siempre sobre algo. 2. Se aplican sesgos personales al conocer. 3. Se rechaza la subjetividad al conocer. Muy bien, ¿ya? El concepto de intencionalidad de la conciencia nos habla de que la conciencia tiene una intención, está motivada o está orientada a conocer algo. Por lo tanto, la conciencia siempre está dirigida hacia algo, ¿ya? ¿Se aplican sesgos personales al conocer? Sí se aplican sesgos, ¿ya? Y por eso se utiliza la EPOG para poder poner entre paréntesis esos sesgos, ¿ya? ¿Se rechaza la subjetividad al conocer? No, no se rechaza, sino que se perfecciona, se disciplina, ¿ya? A esa subjetividad donde yo tomo conciencia, ¿cierto?, de mis propios prejuicios y las pongo de lado, les voy a denominar subjetividad trascendental. Por lo tanto, a diferencia del neopositivismo, la fenomenología sí adopta la subjetividad como el modo de conocer. Otra pregunta. En el proceso de reducción fenomenológica se logra, 1. Alcanzar una objetividad basada en la observación empírica.
2, la interpretación de la realidad desde distintos puntos de vista. O 3, que lo observado se presente tal y como es. Muy bien, ¿ya? Lo que se busca entonces acá no es contrastar hipótesis como lo haría la observación empírica, ¿cierto? Eso es propio del positivismo, alcanzar objetividad basada en la observación. La fenomenología nos diría, esto es quedarse con las apariencias, una visión un poco ingenua de la realidad, ¿ya? La interpretación de la realidad de distintos puntos de vista no es lo que busca la reducción fenomenológica. Podemos utilizar estos distintos puntos de vista para alcanzar la reducción, pero no es lo que se busca, ¿ya? Se logra entonces que lo observado se presente tal y como es, libre de todo prejuicio o de toda interpretación. Muy bien. Y por último, a esto le vamos a denominar método fenomenológico, ¿ya? El método fenomenológico va a estar basado en movimientos, ¿cierto? De la noesis o el proceso de la conciencia, ¿cierto? Aplicado a conocer toda la trayectoria que hace el pensamiento para poder conocer, ¿ya? Y el noema que vendría siendo el fenómeno que yo quiero conocer, ¿ya? Entonces está este fenómeno y se amolda, se le cuestiona, se le hacen preguntas y pues en contrapunto se van obteniendo conclusiones, se van obteniendo suposiciones, etcétera. A eso le vamos a llamar noesis y al fenómeno noema, ¿ya? ¿Cómo se logra captar este noema tal y como es? A través de la epogé, ¿cierto? Que significa echarse para atrás para mirar, significa volver a las cosas mismas, volver a las cosas tal y como son, sin contaminarlas con nuestros propios elementos personales, teóricos, emocionales, etc. ¿Ya? En primer lugar, entonces, debemos eh, adoptar una actitud crítica, ¿cierto? Lo que se presenta a mí, ¿es así o simplemente me estoy quedando con un nivel de lo tangible, de lo aparente? ¿Ya? Abstencionista. Me retiro un poco para tratar de mirar sin interpretar, sin cuestión, sin, digamos, prejuiciar, ¿ya? Para poder mirar libremente. Si yo miro desde ese punto de vista, me libro de mis prejuicios, me libro de lo que a mí me afecta, ¿ya? Practicar epogé es abstenerse o prescindir de lo accesorio, ¿ya? Para poder observar, debo prescindir de estos prejuicios. Lo único que resiste los embates del apogé es la conciencia, ¿ya? O sea, yo puedo dudar de todas las conclusiones que voy sacando, ¿sí? Por ejemplo, este niño tiene déficit atencional. A ver, ¿tiene déficit atencional o estoy empatizando excesivamente con el niño porque yo tuve este diagnóstico, ¿ya? A ver, ¿la mamá está desgastada o en realidad yo soy una mamá desgastada que me veo proyectada en esta mamá que está aquí, ¿ya? Pero no puedo dudar de que estoy pensando. Es lo único que no puedo dudar, ¿ya? Porque estoy pensando y si yo digo, ¿es verdad que estoy pensando? Ya estoy pensando, ¿ya? Entonces eso es lo único que no puedo cuestionar. La reducción, entonces, toda reducción lleva consigo una epogé, porque en ella se prescinde de algo, ¿cierto? De esto que es accesorio, que no nos sirve para poder ver el fenómeno tal y como es, pero también apunta a un término, apunta a algo positivo, a quedarse con lo fundamental, a reducir todo este fenómeno grande, esta apariencia, ¿cierto? Reducirla a lo que realmente es, ¿ya? La epogé entonces nos deja en el terreno de la subjetividad. Así, la fenomenología es la descripción eidética de la vida trascendental del yo, ¿ya? Esto significa, la descripción eidética, quiere decir que la fenomenología es una ciencia de las esencias, ¿ya? Los fenómenos tal y como son, cuando se muestran, nos hablan de la esencia del fenómeno. Y por lo tanto, la fenomenología nos va a mostrar esta descripción de las esencias de la vida desde la perspectiva del yo que se ha librado de aquellos elementos que lo contaminan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplica epogé?
Usando mis teorías y experiencias previas, la duda permanente sobre lo que conozco o usando el método hipotético deductivo. Súper bien, ¿ya? La duda permanente sobre lo que conozco. Usando mis teorías y experiencias previas sería lo contrario de ser epogeo, ¿ya? Y usando el método hipotético deductivo también, porque este método pertenece al positivismo y por otra parte, lo hipotético nos habla de partir de supuestos, de hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, es contrario también a lo que es la... ¿Y cómo se puede vincular la fenomenología a la psicología? Se puede vincular a través de los procesos de psicoterapia, a través de las investigaciones cualitativas, donde nosotros tratamos, por ejemplo, de conocer los fenómenos o de describir los fenómenos tal y como son, desde la perspectiva de los participantes, ¿ya? Eso era la presentación. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Gracias por quedarse hasta el final. ¿Dudas, comentarios? Ya. Daniela dice que no. Ya. Supongo que el resto tampoco. Ya, chiquillas, les agradezco haberse quedado hasta el final y de haber participado. Voy a subirles las grabaciones, ya la primera parte ya está en Blackboard y esta parte también la voy a subir para que los compañeros que no estuvieron ahora puedan también revisar. Eso, que les vaya muy bien en su prueba de la tarde y me escriben cualquier cosa, ¿ya? Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.